De terrorismos a terrorismos. 25. El infierno nuclear. Complots, praxis preferente del poder. Conspiraciones del capital poder. Ejercicio imperialista. 03. La conspiración conspicua. El imperio versus Salvador Allende y el gobierno de unidad popular. Parte 04. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. De por sí, las condiciones en las que asumió la presidencia Allende se presentaban como deplorables. La economía estaba paralizada. Las obligaciones con los monopolios extranjeros tenían colosales dimensiones. 4.000 millones de dólares en 1970. De aquellos, déficit creciente del comercio exterior y dependencia total del capital extranjero. Incremento de la inflación y del desempleo. Insatisfacción de la demanda de productos agrícolas. Aparición del mercado negro por dificultades en el abastecimiento. Exportación limitada a un solo tipo de materia prima, el cobre. Promoviéndose un mercado negro de dólares que rebasaba escandalosamente el tipo de cambio oficial, incrementando el poder adquisitivo de los saboteadores que recibían tales dólares de la CIA. Condición procurada para jugar a favor de los opositores de afuera y de adentro. La inquina yanqui es capaz de provocar una huelga con los obreros del cobre en abril del 73 y hacer que se entable una inusitada alianza de obreros con las agrupaciones políticas de la derecha. El mundo al revés, financiado por la CIA. En agosto estalla la huelga de los propietarios de transportes que paralizó a Chile de manera tal que sin los ingresos por la venta del cobre y apocados en los medios de transporte, la economía chilena se veía afectada en grado sumo por los sabotajes de la CIA, mismos que eran más flagrantes en cuanto a atentados terroristas que en los 3 meses anteriores al fatídico septiembre. Chile vivió un promedio de un acto terrorista por hora, mientras las Fuerzas Armadas amedrentaban a los centros laborales y políticos de la Unión Popular sin combatir de manera efectiva las acciones de grupos paramilitares de la derecha. Mas, a pesar de las dificultades, el gobierno de Allende cumplió con su proyecto nacionalista, pues en tan solo 3 años trasladó al sector económico estatal más de 400 empresas que copaban casi la mitad del valor global de la producción de la industria minera y de la industria transformadora. El Estado pasó a controlar el 70% de la economía nacional, el 80% de los créditos bancarios, el 85% de la red de ferrocarriles y de transporte aéreo y marítimo, y la tercera parte del comercio al por mayor. En manos del Estado quedó el 90% de la producción del cobre y el control del comercio exterior. Los campesinos recibieron 2.400.000 hectáreas de tierras laborables confiscadas a los grandes terratenientes, soporte principal del régimen anterior. A pesar de las dificultades económicas que crearon artificialmente y organizaron los monopolios extranjeros y la burguesía nacional, el gobierno creó empleo para 200.000 personas, aumentó en un 13% la producción, incrementó anualmente el ritmo de desarrollo económico en el 5 a 7% e impulsó la extracción de cobre, lo que demuestra que a pesar del sabotaje y del bloqueo, el régimen de Allende salía avante en lo económico, anulándose el propósito de crear un descontento absoluto en su contra, descontento que existió y fue inducido en la clase media y algunos gremios de trabajadores y empleados del sector servicio y transportes, a quienes se les proporcionaban dólares para que se mantuvieran en paro, siendo enteramente falsa la explicación que la CIA difundió en el sentido de que el golpe de Estado fue propiciado por la quiebra económica producto de la incompetencia del gobierno de Allende. ¿Se requiere de mencionar algo más para revelar la perfidia del capitalismo imperialista yanqui? ¡Qué horror! El Times inglés da cuenta de la buena conciencia burguesa al expresar su desconsuelo porque la marcha nacional socialista iba por buen camino. Sálvese el cielo. Aquello era un gobierno que tiene una marcada orientación de clase en beneficio de obreros y campesinos y contra los pudientes. ¡Oh, my God! ¡Qué mal ejemplo!
Bien entendido el trancazo, aquello fue una contrarrevolución. Los Chicago Boys ya tenían preparado el ladrillo, manual de operaciones monetaristas, para el 12 de septiembre. Junto a los gorilas, tomaban por asalto la economía chilena, iniciando el experimento neoliberal. No se equivocaba el derechoso The Economist al admitirlo posteriormente que aquello fue una contrarrevolución. Cabría añadir, gastada por un complot exprofeso preparado para detener el tránsito al socialismo. Aconteciendo que un tal José Piñera, alumno egresado de la Facultad de Economía de la Universidad Católica de Chile, doctorándose en Harvard y Chicago Boys de corazón, se proyecta a su país para edificar en libertad la prosperidad de una nueva nación, resurgida de las cenizas. Si a los militares les lavaban el cerebro en las Américas, a los economistas les inducían el mismo efecto de falso mundo en Chicago. José Piñera, como fundamentalista del libre mercado, pasó a ser ministro de Trabajo y Minería de Pinochet. Así que, de Pepito a Sebastián, el negocio privado no marcha mal, continuo del dominio capitalista en Chile. Entre el indoctrinamiento nazifascista que le proporciona una auténtica lobotomía a los militares, pro-yanquizándolos, y la corrupción que es debilidad congénita de los cipayos, se entiende la enajenación en cuerpo, mente y alma de los gorilas latinoamericanos para con sus amos norteamericanos. Enviados a educarse en sofisticadas instituciones militares, con todos los adelantos en la industria de la muerte y represión, los soldados del sur, apantallados, suelen subordinarse ante el poder. Los cursos que reciben en aquellas prestigiadas escuelas de criminales con licencia son precisos para tornarlos anticomunistas, logrando que se unan a la causa suprema. Salen muy bien adaptados, cual fieles soldiers al servicio de la nación que lidera el bloque occidental y cristiano, el lado bueno del mundo. USA, 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 continuidad del abuso de la ideología colonialista que se sustenta en la supremacía de la espada y la cruz. Ahora será de los drones y las cruces. Se dice que fue en la Escuela de las Américas en donde se designa la consideración que caracteriza al funcionario corrupto bananero. Ningún general latinoamericano resiste un cañonazo de $100,000. ¿Será por eso que actualmente se complacen en que se les envía a las calles a combatir al narcotráfico en México? Que la indoctrinación ejercida por USA Imperio produce preferentemente economistas doctorados en teoría y praxis de la dependencia, así como militares que defienden al capital como a su propio Dios. International Telephone and Telegraph, ITT, fue la empresa transnacional que encabezó la presión de los monopolios norteamericanos en contra del régimen de Allende. A la sazón, una de las grandes corporaciones transnacionales que produce todo lo que se quiera, desde alimentos para animales domésticos hasta transistores, desde crema facial hasta teléfonos. La ITT vende anualmente por $7.500 millones. Tiene 331 filiales con 708 sucursales y más de 400,000 empleados. En 1969 operaba en 70 países y en 40 estados de Estados Unidos y realizaba el 60% de sus operaciones comerciales en Norteamérica. En 10 años solamente, a partir de 1959, incrementó su ganancia líquida de 29 millones a $234 millones y el monto de sus negocios de 766 millones a 5.500 millones, pasando en 1970 del puesto 52 al 9º en la lista de las compañías más grandes. Ya desde aquel entonces, estas empresas capitalistas financiaban al gobierno norteamericano, empleando el recurso de regalarles donaciones a los candidatos en campaña, además de recurrir al soborno para tener cooptado al Poder Ejecutivo y al Legislativo. Significativo resulta el hecho de que ITT tuviera no solo su propia red telefónica internacional, su propia compañía de aviación comercial, sino también su propio sistema de contraespionaje y así su propio sistema de servicio de inteligencia. Al valorar la efectividad de los servicios de inteligencia de la ITT, uno de los directores de la compañía se jactaba francamente
de que eran casi más efectivos que los de la CIA. Todo sea porque los business le proporcionan cuantiosas ganancias, siendo capaz la ITT de contratar a un grupo de diplomáticos privados que emplea para ganarse a los gobiernos del mundo. Verdadero Estado dentro del Estado y poder supremo en la superestructura USA Imperio. Y a ITT le importaba Chile, pues desde 1930 monopolizaba una concesión por 50 años, habiendo invertido 28 millones de dólares y obtenido 360 de utilidades. De ellos, cerca de 70 millones de dólares durante el gobierno de Eduardo Frei. Las compañías filiales de la corporación en Chile, Standard Electric, Teléfonos de Chile, All American Cables y ITT World Communications, ocupaban el segundo lugar en la producción de radios y equipos telefónicos. Controlaban el 95% de todas las instalaciones telefónicas y prácticamente dirigían todas las comunicaciones telefónicas del país. Es entonces que la puerta giratoria se hace presente para exhibir la praxis intervencionista ejercida por ITT en Chile, que John McCone, exdirector de la CIA, 1961-1964, en su condición de chairman de ITT, por supuesto que supo transmitirle su valiosa experiencia para apuntalar su injerencia en Chile, aconteciendo que la gran corporación resolvió promover las operaciones emprendidas por el gobierno norteamericano en procura de mantener una administración afín a ellos. Desde mediados de 1970 están al acecho, estableciendo contactos y enlaces con instancias del gobierno norteamericano, bancos internacionales, la CIA y la Embajada norteamericana en Santiago. Así, el business, en los cónclaves efectuados por los imperialistas el 14 de septiembre de 1970, J. Neal, director de la sección de Relaciones Internacionales de la ITT y caballo de batalla del anticomunismo, como lo llamaban los dirigentes de la compañía, tuvo una reunión especial con P. Bakke, consejero para asuntos de los países latinoamericanos del secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, y también sostuvo una conversación telefónica con el ayudante de este último, Che Meyer, por encargo estrictamente confidencial del presidente de la ITT, Harold Sidney Genen, principal fuerza motriz de la compañía. Neal informó al Departamento de Estado que la ITT estaba dispuesta a otorgar una suma de 7 números, es decir, varios millones de dólares, para financiar o bien maniobras políticas o bien un golpe militar. He aquí el corazón del entuerto. El capital poder le dice a su ejecutivo en turno que echa a andar un operativo militar policiaco de espionaje y propagandístico para impedir que Allende ocupe el cargo de presidente o en su defecto para fastidiar su ejercicio como tal. ITT junto con otras corporaciones estaban dispuestos a patrocinar el complot. Encorajinados y con la cola entre las patas andaban los capitostes yanquis, tal y como se hace ver en un memorándum enviado por Mr. Neal a W. Merriman, vicepresidente de la ITT, en la que se queja de que, acorde con sus cuentas, en ayuda y créditos, Estados Unidos había otorgado a Chile, para luchar contra el comunismo, 1.336.4 millones de dólares desde 1961 hasta 1970. Neal lamenta que los millones gastados no hayan podido salvar a Chile de la victoria de Allende. Oh my God, all this gold for nothing. Los malvados comunistas en la presidencia no dejarían saquear el país como hasta ese entonces. El Departamento de Estado está obligado a asumir una posición más drástica. Los dogs of war have been must something. Operación Track One sería la intervención blanda. Entiéndase, hacer todo lo que esté en nuestra mano para condenar a Chile y a los chilenos a la mayor privación y pobreza. Una política pensada durante mucho tiempo para acelerar las duras características de una sociedad comunista en Chile. Track 2, la línea dura, implicaba la intervención de los aparatos represivos imperialistas y chilenos, comenzando por asesinar al general René Schneider, militar que se mantuvo fiel al designio constitucional, estando dispuesto a respaldar al legítimo gobierno recién elegido.
Todo se organizó siguiendo los tradicionales procedimientos del gangsterismo norteamericano y de los asesinatos políticos llevados a cabo por la CIA y el FBI. Llamadas anónimas, amenazas de chantaje, espionaje con los más modernos medios técnicos. En la madrugada del 22 de octubre, en un arrabal de Santiago, el agregado militar de Estados Unidos entregó a un oficial del ejército de las Fuerzas Armadas chilenas 3 metralletas con pertrechos, con los que se ultimó al general Snyder a unas cuantas horas de que el Congreso chileno se reuniera para ratificar los resultados de las elecciones. Para cuando Kissinger le había cablegrafiado a Henry Haxter, es nuestra política firme y constante que Allende sea derrocado mediante un golpe, a 16 de octubre de 1970. La mano negra de la CIA y de Kissinger se hizo evidente, respaldado por su perro fiel, Alexander Hitler. Se le pagaron a uno de los asesinos $37,000. Al irse recabando información y desclasificándose documentos oficiales, René Snyder Jr. demandó a Henry Kissinger por la vinculación que éste tuvo como dirigente del Comité de los 40 en el asesinato de su padre. En otra coincidencia del diablo que signan a este siniestro personaje, el New York Times daba cuenta de esta petición de justicia precisamente el 11 de septiembre del 2001. Saque usted sus conclusiones. ¿Para quién trabajará el Big Pig? El plan de intervención ideado por la CIA, concebido para implementar una guerra económica, así fue presentado. 1. Los bancos deben suspender la renovación de créditos o demorar su otorgamiento. 2. Las compañías deben frenar el cumplimiento de los pedidos pagados y el envío de repuestos. 3. Las cajas de ahorro y los bancos comerciales se encuentran en situación difícil. Si ellos son presionados, se verían obligados a cerrar sus puertas y esto agudizará la tensión. 4. Nosotros debemos cortar cualquier tipo de ayuda técnica y en el futuro no prometerla. Las compañías relacionadas con el otorgamiento de esta clase de ayuda deben parar su actividad. En resultas del plan, el desempleo debería de ser masivo. La carestía, los paros, la fuga de capitales harían de la economía chilena un caos, creándose el ambiente desfavorable al gobierno y por consiguiente se incitarían los desórdenes, lo que induciría a los militares a actuar de manera justificada ante el fracaso de la economía marxista.